comencemos hablando sobre lo que es el testimonio de constitución. Como bien sabemos, constituir algo es fundar algo, las reglas del juego. ¿Qué es el testimonio de constitución en el aspecto legal, en la formación de empresas? Es un acto formal que debe constar por escrito, mucho ojo, escrito, y debe existir un acuerdo expreso de las personas que la conformen, y también deben cumplirse algunos requisitos sin los cuales no se puede formalizar la empresa. En otras palabras, toda sociedad que tú quieras realizar tiene que estar expresamente escrito en un documento formal que se denomina testimonio de constitución, que lo haces ante una notaría de fe pública. Hablamos de empresas, recordemos lo que es contabilidad 1. La empresa es la institución o agente económico universal que toma decisiones sobre la utilización de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? El capital, la tierra y el trabajo, para obtener qué bienes y servicios que van a ofrecerse en el mercado. Entonces, es el agente económico, como decíamos, universal que toma decisiones sobre la utilización de factores de producción para obtener los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. En el testimonio de constitución pueden haber sociedades anónimas, responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, en comandita, entre otras, ¿verdad? Y esto ya me lo vieron en lo que es la materia de sociedades. ¿Cuál es el contenido? Hablemos del testimonio de constitución. Les voy a dar un ejemplo básico de lo que es un testimonio de constitución. Para este caso vamos a hacer de una sociedad de responsabilidad limitada. En base a eso, les voy a pedir que ustedes me vayan haciendo, como está la tarea en la plataforma, me vayan haciendo un testimonio de constitución para una empresa que ustedes me van a crear y poco a poco vamos a ir haciendo Fundempresa, NIT, alcaldía y toda la práctica que al final de la materia me van a entregar. Así que tómenme mucha atención en lo que es esta unidad de testimonio de constitución. Primeramente, ¿qué se hace? Señor notario de fe pública, ¿no es cierto? Vamos a colocar siempre alguna de estas letras en los registros de escrituras públicas que corren a su cargo. Dígnese, le estamos solicitando al notario la constitución de una sociedad, les dije en este caso, de responsabilidad limitada. Y vamos a ir colocando las condiciones. Hoy en día, ¿qué se hace? Tú quieres formar una sociedad, te vas donde el notario de fe pública. Les estoy enseñando, el notario ya tiene el escrito, el contenido de lo que va a ser el testimonio de constitución. Siempre una cláusula primera, podrá haber como cláusula primera que la sociedad no podrá estar integrada por menos de 2 socios. Sociedad, como bien sabemos, es la reunión de 2 o más personas o más de 25 a la denominación o razón social que se le agregará a sociedad de responsabilidad limitada. No me voy a meter a fondo en esto, que ya lo llevaron en lo que es contabilidad de sociedades. Entre otras cosas, seguiremos llenando, por ejemplo, 1.1, ¿quiénes? Federico Los Palotes, mayor de edad, hábil por ley, de nacionalidad boliviana, el estado civil, soltero, casado, viudo, etcétera, de profesión, será auditor, abogado, etcétera, domiciliado en el domicilio de dónde, el número de su cédula y dónde fue expedido, así como del otros socios sucesivamente, mientras vayan dependiendo los socios que tenga. La segunda, pondremos la denominación de la razón social y el domicilio. La sociedad, ¿bajo qué denominación se denominará? Diga, según la actividad económica, ¿verdad? Según a qué se dedique. Se recomienda siempre previamente realizar el trámite de control de homonimia. Eso se realiza ante Fundempresa, que ya lo vamos a ver en la siguiente unidad. Con los que pasaron las clases virtuales, ya lo saben. Y tomar nota de la denominación. Está vinculada con la actividad principal. Compañía de limpieza, en el ejemplito Industrias Grigotá, SRL o limitada de limpieza. ¿Por qué? Porque está vinculada. ¿Qué les estoy diciendo? Que su actividad principal es la limpieza industrial, ¿verdad? A nombre patronímico de uno o más socios, constructora Juan Carlos Pinto, también puede denominarse SRL, Casís y Asociados, SRL, etcétera.
La sociedad tendrá su domicilio, donde va a tener el domicilio la sociedad y el Estado Plurinacional de Bolivia, sin perjuicio de poder establecer sucursales, agencias, etcétera. El tercero, podremos colocar el objeto. ¿Cuál es el objeto de la sociedad? Como se los coloco acá, debe ser claro, preciso, determinado y lícito. Debe mencionarse de forma específica el rubro de la actividad comercial que vaya a realizar la sociedad. ¿Con qué objetos está creando la sociedad? En un inciso cuarto podremos hablar de lo que es el capital, que tiene que ser dividido en cuotas de igual valor. Será de 100 bolivianos o múltiplos de 100. Esto les vuelvo a recalcar. Ustedes, no voy a entrar a fondo porque ya me llevaron en lo que es la materia de contabilidad de sociedades. El capital social debe ser pagado en su totalidad, etcétera, etcétera. ¿En qué momento? Y podrá ser aportado en efectivo, en bienes muebles o inmuebles. Tienen que colocarme, ¿verdad? Veamos, el capital de la sociedad es de cuánto va a ser el total. Me tienen que indicar en forma literal, 0,0100 bolivianos, numeral, y dividido en cuántas cuotas de capital. Cada una, íntegramente aportados y pagados en moneda de curso legal. ¿Cuál es el curso legal? Bolivianos en nuestro país. Hacer mención al inventario en caso de aportes en bienes muebles y que corresponde a los socios en la proporción siguiente al cuadro de proporción. Un cuadrito me van a crear, ¿sí? Donde los socios, el aporte de capital, cuántas cuotas tiene y la participación en porcentajes. Es un cuadro referencial. Cuando el aporte de capital sea con bienes inmuebles, se debe presentar el folio real original o fotocopia legalizada o el testimonio de transferencia del bien a nombre de la sociedad. Ustedes saben que yo tengo Federico Palotes, voy a aportar mi vehículo a la sociedad. ¿Qué tengo que presentar? Mis documentos, ¿no es cierto? Mi fotocopia legalizada, o si no directamente, para que sea un gasto deducible, tiene que estar a nombre de la sociedad, de la empresa. No puede estar a nombre de Federico Palotes, para poder apoderarnos de sus depreciaciones, poder apoderarnos de la compra de combustibles, mantenimiento y reparaciones del vehículo, etcétera. Hablemos de una sexta cláusula, responsabilidad y votos. Tenemos que hablar de la responsabilidad de los socios. ¿A qué queda limitada? Al monto de sus aportes en caso de SRL. Cada cuota de capital otorga en favor de su propietario el derecho a un voto en la asamblea y en cualquier otra decisión de la sociedad. Todo este es el contenido de un testimonio de constitución de una SRL, que es lo que ustedes me lo van a hacer para la empresa que me van a crear. Pueden crearme sociedad anónima, SRL, comandita, el tipo de sociedad que ustedes deseen, a cargo del gerente general, que será responsable de su existencia y de la exactitud de sus datos. Se llevará un registro de socios en el que se consignarán los nombres y domicilios, el monto, los aportes y la transferencia de cuotas de capital que se produzcan, así como los embargos, gravámenes y otros aspectos que les afecten. Octava, transferencia de cuotas. Me tienen que hablar todas las cuotas. Es una sociedad, tiene que estar explícito el documento donde diga todas las reglas del juego de esta sociedad. Hablaremos de las transferencias, que se proponga transferir la totalidad o parte de sus cuotas de capital, comunicará su decisión por escrito a los otros socios para que estos en un plazo de 15 días hagan conocer su decisión de adquirirlas o no. Al respecto, el socio que reciba la oferta tendrá derecho a comprar las cuotas de capital del oferente. Hablemos de una novena, del fallecimiento de los socios. Si falleciera algunos de los socios, se incorporará a la sociedad a sus herederos, siendo aplicables las salvedades dispuestas en el artículo 212 del Código de Comercio, previo cumplimiento de las formalidades de ley en materia de sucesiones. Ahí entra lo que es impuestos. Hablemos de una otra cláusula donde vamos a hablar de la administración y de la gerencia. Diremos que será administrada por uno o más gerentes, dependiendo del tamaño de la sociedad, quienes podrán ser socios o no, elegidos en asamblea por voto de más de la mitad del capital social, a quienes se les conferirá un mandato de administración con las especificaciones de funciones que la asamblea de socios determina otorgar. Todo esto se redacta, es un ejemplo de redacción de testimonio que les estoy colocando. Hablemos de otra cláusula, que hablaremos de las asambleas.
¿Cuándo va a ser la Asamblea General de Socios? ¿Cómo se va a constituir el máximo órgano de gobierno de la sociedad, que será convocada cuantas veces lo solicite el gerente, o en su caso el directorio, consejo de administración en sociedades, ¿no es cierto?, como las cooperativas, etcétera, o a solicitud de los socios que representen la cuarta parte del capital social. Se llevan a cabo en el domicilio donde se van a llevar a cabo, las decisiones que se tomarán, cuánto de voto, etcétera, y siempre en base al Código de Comercio. El quórum legal para constituir válidamente una asamblea de socios, ¿a cuánto será equivalente? Las asambleas serán convocadas mediante qué? Carta, telegrama, o en estas épocas de pandemia mediante WhatsApp al grupo, etcétera, o correos electrónicos. En la convocatoria, ¿qué se consignará el orden del día a tratarse? ¿Para qué se está convocando a una asamblea de socios? Hablemos de otra cláusula, atribuciones de las asambleas. Como bien sabemos, existen dos tipos de asambleas, las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias, ¿cada qué tiempo se van a llevar? Mínimamente una vez al año. Y cada qué tiempo, etcétera. Tienen que especificarme en el documento de constitución de la empresa. Tienen que hablarme de las actas, a cargo de quién estará la redacción de estas actas. En este caso coloqué del gerente general, que será responsable de su existencia y de la exactitud de sus datos. Se llevará a cabo un libro de actas donde constará un extracto de las deliberaciones, y las actas serán firmadas siempre por todos los socios. Hablemos de otra cláusula dentro del testimonio de constitución. Hablemos del balance, del estado de resultados. Al cierre de cada ejercicio económico, de cada gestión, se elaborará un balance general de los estados financieros con su respectivo detalle, debiendo todos ellos ser considerados por la Asamblea Ordinaria de las utilidades anuales que existiesen. Tengo que colocar todo lo más importante en cuanto a la presentación de estos balances y de estos estados de resultados. Del control, los socios, ¿a qué tienen derecho? Los socios tendrán derecho, acá, como se los coloqué, a examinar en cualquier tiempo la contabilidad de los libros de la sociedad. Están obligados a guardar en reserva los datos que obtengan de los mismos. Otra cláusula, de la duración de la sociedad. ¿Qué tiempo va a durar la sociedad? En años computables a partir de la fecha de inscripción en el registro de comercio, empresa, transcurridos los cuales se procederá a la disolución y liquidación, si antes no se hubiese acordado y registrado prórroga al amparo de los artículos 378 y 79 del Código de Comercio. Tienen que colocarme la duración de la sociedad, ¿por qué tiempo? Hablemos de la facultad de emisión de bonos. Una sociedad queda facultada a emitir bonos o debentures por resolución expresa de una asamblea extraordinaria de socios y previo cumplimiento de disposiciones legales. La propia asamblea de socios que autorice la emisión de los títulos determinará el monto, plazo, intereses, garantías. Los bonos que emita la sociedad podrán ser colocados directamente o por medio de una entidad intermediaria del mercado de valores, con las que se acordarán las condiciones respectivas. Hablemos de la disolución de la sociedad. ¿Cuándo podrá disolverse? Por acuerdo de socios cuyos votos representen 2/3 partes del capital social, o por vencimiento del término estipulado, salvo prórroga, lo que acabábamos de hablar, ¿verdad?, en otro artículo, o renovación aprobada por unanimidad. ¿Por qué más? Por pérdida de más del 50% del capital. Si se dan cuenta, en el testimonio de constitución están todas las reglas del juego. Por quiebra declarada judicialmente, exceptuando la suscripción de un acuerdo de reestructuración, que ahora, con esta pandemia, hay muchas empresas declaradas en quiebra. Hablemos de la liquidación de esta sociedad. También tiene que estar estipulado en lo que es el testimonio de constitución, que de operarse o decidirse, nos dice esta sociedad, la asamblea extraordinaria designará un liquidador o una comisión liquidadora que podrá ser integrada por varios liquidadores, socios o no, y fijará su remuneración. Las funciones de estos liquidadores tenemos que colocar. Hablemos de la conciliación y arbitraje. Todas las divergencias que se susciten entre los socios o entre las sociedades y los socios o herederos con motivo del contrato social o las resoluciones de los órganos de la sociedad serán resueltas mediante
procedimiento arbitral establecido porque ley 1770 de qué fecha, etcétera. Tienen que hablarme de todo, hasta de la aceptación, que los socios en su integridad declaran aceptar todas las cláusulas anteriormente señaladas, o sea, todo el testimonio de constitución. Y se le dice, ¿no?, al notario que se servirá a agregar las demás formalidades de estilo y seguridad. Todos sabemos que cuando van al notario es de conocimiento de firmas, ¿verdad? Las huellas digital, dactilares, las firmas, etcétera. Tiene que colocar el notario el lugar y la fecha donde se redacta el testimonio de constitución, firma y sello del abogado. Ustedes saben que el notario no puede ser juez y parte. Un abogado tiene que firmar y aparte el notario reconocer este testimonio de constitución, las firmas de todos los socios, y te los he colocado aquí como nota que el modelo que les estoy colocando ha sido extractado de la guía de trámite para inscribir una sociedad de responsabilidad limitada de la página de Fundempresa, que es nuestra unidad 2, que como bien saben se los voy a hacer de manera virtual también una inscripción que va a ser trabajo en adelante para ustedes. A partir del testimonio de constitución, ustedes me van a hacer las inscripciones de todas las unidades mientras vayamos avanzando.